myschool-365.com. Bien, el ejercicio nos dice, en un velero de 200 kilogramos, si vamos poniendo de una vez los datos, pongamos aquí los datos. Recuerda que aquí nos menciona, fuerzas, masa, nos habla de aceleraciones, pero después nos habla de velocidad. Es un ejercicio que mezcla la dinámica y la cinemática. Entonces vamos a poner primero de dinámica. La masa dice que es de 200 kilogramos. Luego dice, es empujado por el aire con una fuerza de 300 newtons. Entonces vamos a poner que este velero es empujado por el aire en este sentido, obviamente, con una fuerza, voy a ponerle con una fuerza del aire de 300 newtons, ¿no? 300 newtons, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que sobre él actúa una fuerza de fricción con el agua de 100 newtons. Obviamente el velero se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Este es el movimiento que muchos ponen con una letra A. Recuerda que el movimiento, el sentido me indica que flechas son positivas, así que esta fuerza será positiva. Y me dice que al mismo tiempo sobre él actúa una fuerza de fricción con el agua, ¿no? Entonces la fuerza de fricción que ejerce el agua es siempre en sentido contrario al movimiento y paralela a la superficie, en este caso del agua. O sea que va a ser una fuerza de fricción en este sentido, ¿sí? Y vamos a poner que esta es, voy a poner aquí, la fuerza de fricción obviamente ejercida por el agua. Entonces en este caso tenemos la fuerza del aire, ¿sí? Que es de 300 newtons, tal cual. Y también tenemos una fuerza de fricción o rozamiento producida por el agua de 100 newtons. Aquí quiero recalcar algo. Aquí no necesitamos calcular la fuerza de fricción, por lo tanto no vamos a necesitar tanto de ese dato de la masa de ahí. Normalmente necesitamos la masa cuando nos proporcionan el coeficiente de fricción y ahí tenemos que hacer el cálculo de la sumatoria de fuerzas en Y y todo eso. Pero en este caso ya nos dan el valor de la fuerza de fricción en newtons. Eso quiere decir que no hay necesidad de calcularla y no vamos a recurrir a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por otro lado tenemos los datos de cinemática. En la cinemática, ¿no es cierto?, tenemos justamente qué velocidad tendrá al cabo de 20 segundos. Esto de aquí es tiempo. Entonces, tiempo es 20 segundos. Si ha salido del reposo, si nos dice reposo, ese dato es velocidad inicial igual a 0. Entonces, cuando me dice qué velocidad, en otras palabras, me está preguntando por la velocidad final, ¿sí? Esa es mi inquietud. Claro, el intermediario entre estos, no te olvides, el que relaciona a estos dos es la aceleración, que también es parte de la primera incógnita. Entonces, vamos a resolver primero, como tenemos muchos datos en dinámica, vamos a resolver primero con dinámica. Así que aplico la dinámica. Para la dinámica realizo el diagrama de cuerpo libre del bote, ¿sí? Entonces, si yo dibujo este bote, perdón, ¿me permites? No, voy a dibujar así un bote pequeñito, ¿sí? En este caso voy a trazar los ejes coordenados. Aquí el eje X y aquí el eje Y, ¿sí? En este caso yo tengo, a ver, todas las fuerzas que actúan sería, primerito, el peso hacia abajo, ¿sí? Y como está asentado sobre el agua, tenemos una fuerza normal. Ahora, es empujado por el aire y yo le transporto, ¿no es cierto? Si bien es cierto, he dibujado una fuerza arriba y la otra abajo, simplemente en el diagrama, como es horizontal, se dibuja en el eje X. Esta es la fuerza provocada por el aire y en el sentido contrario tenemos la fuerza de fricción. Entonces, hacemos lo siguiente. Tenemos dos ejes X y Y. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué es igual? En este caso, como el cuerpo se está moviendo en este sentido, ¿sí?, nos indica que fuerzas del eje X, en este caso porque es horizontal el movimiento, son positivas. Así que esta es positiva y esta es negativa. Solo estamos analizando el eje X. Como si hay movimiento y nos pide la aceleración, asumimos que hay aceleración, así que ponemos masa por aceleración. En este caso, aquí sí es necesario el uso de la masa, en esta parte. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Bueno, está la fuerza del aire, ¿no?, la fuerza provocada por el aire, y en sentido contrario la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento. No hay más fuerzas en el eje X, así que esto es igual a la masa
por la aceleración. Ahora, ¿qué fuerza es la que provoca el aire? 300 newtons. Voy a obviar las unidades porque estamos trabajando en newtons, kilogramos, metros y segundos. Menos la fuerza de rozamiento que también me da, que es de 100 newtons. Esto es igual a la masa. La masa dice que es 200 kilogramos por la aceleración. 300 menos 100, esto es 200. Y esto es igual a 200 multiplicado por aceleración. Como 200 está multiplicando por la aceleración, pasa al otro lado a dividir. Quedándome que 200 dividido para 200, la aceleración me va a dar que es de 1. ¿En qué unidades está la aceleración en nuestro sistema? En metros sobre segundos al cuadrado. Y hemos calculado el valor de la aceleración, como tú ves, sin necesidad de haber acudido al eje Y. Para nuestro otro caso, la velocidad final, acudimos a la cinemática. En la cinemática vemos qué fórmula conlleva la aceleración que acabamos de calcular, el tiempo y la velocidad inicial. En este caso tenemos que es la primera. La primera fórmula fundamental de la cinemática dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. Entonces la velocidad final será igual a la velocidad inicial, pero la velocidad inicial nos dice parte del reposo es 0. Esta se elimina, ¿no? Se vuelve 0. Quedándonos que es solo la aceleración por el tiempo. Así que la velocidad final será la aceleración que mide 1 metro por segundo, es lo que acabamos de calcular, por el tiempo que nos dice que es 20 segundos. 20 segundos. Obvio las unidades porque estamos trabajando nuevamente en kilogramos, newtons, metros, segundos, ¿sí? Así que me va a quedar que la velocidad final es de 20. ¿Y en qué unidades está dado la velocidad en este sistema? Pues en metros sobre segundos, no al cuadrado porque eso es propio de la aceleración. Así que esta sería la velocidad que alcanza después de 20 segundos si ha partido del reposo. Con esto espero que hayas quedado más claro cómo funcionan lo de las fuerzas, cómo se hacen las sumatorias, cómo se hace el diagrama de cuerpo libre. Nos vemos en el resto de ejercicios para ir profundizando más en este tema. Quédate ahí donde estás y pon mucha atención a la resolución de los siguientes ejercicios que estoy seguro que vas a aprender.